El comandante Vestal creía que los humanos eran presas frágiles. Entonces le rompió un hueso y el humano pidió más. El comandante Vestal ajustó sus cintas ceremoniales de combate por tercera vez esa mañana, cada una representando a una especie que había entrenado con éxito. El instructor más condecorado de la Academia de Defensa Galáctica. Se enorgullecía de dominar a cadetes arrogantes de toda la galaxia. Hoy, sin embargo, prometía ser particularmente divertido. Humanos, murmuró en voz baja, observando cómo la última generación de cadetes de intercambio se dirigía a la base de entrenamiento 7 a bordo de la estación Omega 7. Sus mandíbulas chasquearon en lo que parecía una risa entre su especie. Pequeños mamíferos suaves y frágiles que creen pertenecer a las estrellas. Las instalaciones de entrenamiento se extendían ante ellos como una catedral de guerra. Los generadores de gravedad zumbaban bajo las placas reforzadas de la cubierta, listos para simular cualquier entorno, desde la aplastante presión de un gigante gaseoso hasta la ingravidez del espacio. Proyectores holográficos se alineaban en las paredes, capaces de crear enemigos tan realistas que los soldados veteranos aún se estremecían durante las simulaciones de combate. Aquí era donde los mejores guerreros de la galaxia aprendían a matar y donde los indignos aprendían a rendirse. Los ojos compuestos de Vestile recorrieron al escuadrón humano con un desdén practicado. 23 años de servicio militar le habían enseñado a identificar las debilidades en segundos. Estos humanos eran catálogos ambulantes de fracasos evolutivos. Podría ser Blake. La voz de Bestow resonó por la bahía. Su traductor convertía los rugidos de batalla crillanos en algo. Un sonido parecido al habla humana. Un paso adelante. Conoce a Zack. Ryan Blake se separó de su escuadrón con una confianza mesurada que irritó a Vestal de inmediato. Altura promedio para un humano, lo que significaba que apenas le llegaba al tórax a Vestile. Cabello castaño, ojos marrones, esos rasgos anodinos que delatan a una especie de presa a cualquiera con instintos depredadores. Pero había algo en su postura, una firmeza que sugería coraje o estupidez. Según la experiencia de Bestow, la diferencia solía ser académica. El cadete Blake informando según las órdenes. Señor. La voz del humano se oyó con claridad a través de la plataforma de entrenamiento. Tras él, sus compañeros de escuadrón estaban firmes. En el parque de pruebas, una mujer más pequeña, con penetrantes ojos verdes, seguía cada movimiento en la sala. El cadete Wilson Torres, con la complexión de un tanque, pero con el rostro afable de alguien que nunca ha visto un combate real. La mezcla habitual de ganadores y perdedores de la lotería genética humana. Vestile rodeó al escuadrón lentamente, moviendo sus 6 patas con gracia depredadora. Cada paso de sus garras reforzadas contra la plataforma metálica creaba un ritmo. Un chasquido que había reducido a las especies más fuertes a un temblor nervioso. Los humanos, para su crédito, apenas mantuvieron la formación. ¿Sabe qué es esto?, preguntó el cadete Blake. Bestow señaló con uno de sus brazos secundarios un reluciente aparato metálico suspendido del techo. Dispositivos de entrenamiento diseñados para especies con exoesqueletos, estructuras óseas reforzadas o blindaje natural. Equipo de entrenamiento, señor, respondió Blake sin dudar. Correcto. Equipo de entrenamiento diseñado para soldados de verdad. El traductor de Vestal no logró captar el desprecio total en su lengua materna. No para criaturas cuyos huesos se quiebran como ramas secas, cuya piel se rasga como papel, cuya historia evolutiva consiste en huir de cualquier cosa con dientes. Los demás cadetes alienígenas en la bahía comenzaron a reunirse para observar. El rumor corrió rápido en las estaciones militares y las sesiones de entrenamiento de Vestoval eran legendarias. Ver a los humanos desmoronarse era prácticamente un espectáculo entre las especies más robustas. Tenía la mandíbula de Park ligeramente apretada. Torres cambió el peso de un pie a otro. Pero Blake permaneció completamente quieto, con expresión neutral. O el humano era un excelente actor o realmente no entendía lo que estaba a punto de sucederle.
Hoy realizaremos una simulación de combate en gravedad cero, anunció Vestal, disfrutando del intercambio de miradas entre varios humanos del escuadrón. Aprenderán técnicas adecuadas de contención, maniobras de evasión y posicionamiento de combate en el espacio tridimensional. Quienes sobrevivan sin lesiones permanentes avanzarán a la siguiente fase de entrenamiento. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. La mayoría de las especies entendían que las lesiones permanentes eran una posibilidad muy real en el entrenamiento militar avanzado. Los huesos se podían reparar, los órganos se podían reemplazar, pero el trauma psicológico era eterno. Señor, solicito permiso para hacer una pregunta, dijo Blake, levantando la mano con precisión de desfile. Las mandíbulas de Vestau se abrieron ligeramente. ¡Qué deliciosamente ingenuo! Por supuesto, ¿entrenaremos contra la resistencia estándar de la Academia o planean ajustar los parámetros de la fisiología humana? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Alrededor de la plataforma de entrenamiento, los cadetes alienígenas comenzaron a susurrar entre ellos. Incluso hacer semejante pregunta sugería una notable ignorancia o una increíble arrogancia. Los ojos compuestos de Vestau se clavaron en Blake con una mirada depredadora. Cadete, en combate real, ¿espera que el enemigo ajuste los parámetros a su delicada constitución? No, señor. ¿Y por qué lo haría yo? Blake asintió una vez, como si esta respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Entendido, señor. No se requiere trato especial. Oh, esto iba a ser hermoso. Vestile activó los generadores de gravedad con un pensamiento, observando cómo los humanos se tambaleaban ligeramente al desaparecer repentinamente su peso. La mayoría de las especies se adaptaron a la gravedad cero en minutos. Los humanos, con sus primitivos sistemas de equilibrio del oído interno, solían tardar horas en dejar de vomitar. Simulación comenzando en 60 segundos, anunció. Intenta no morir inmediatamente. Eso habla mal de mis métodos de enseñanza. La bahía de entrenamiento se transformó a su alrededor. Proyectores holográficos que creaban el interior de una nave espacial dañada. Conductos chispeantes, escombros flotantes y el tipo de entorno caótico donde los verdaderos soldados demostraban su valía. O donde los pequeños mamíferos aprendían exactamente lo lejos que estaban de pertenecer a las estrellas. Vestoval se crujió los nudillos, los 12. Era hora de mostrarles a estos humanos cómo era un entrenamiento adecuado. La simulación se sumió en el caos, tal como Vestal lo había planeado. Restos holográficos giraban en el entorno ingrávido mientras la iluminación de emergencia proyectaba sombras retorcidas sobre la plataforma de entrenamiento. La mayoría de los cadetes humanos se agitaban impotentes, con sus primitivos sistemas de equilibrio superados por el movimiento tridimensional, justo lo que esperaba de los descartes evolutivos. Pero Blake se movía como si hubiera nacido en gravedad cero. El cadete humano se impulsó desde una viga flotante con una sincronización perfecta, ejecutó un giro controlado que habría puesto celoso a un piloto altariano y finalmente interceptó un dron enemigo simulado con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. Puede que sus compañeros de escuadrón tengan dificultades, pero Blake se desenvolvió en el caos como si perteneciera allí. Interesante, murmuró Bestow, mientras sus ojos compuestos seguían los movimientos de Blake. El humano, de alguna manera, se había adaptado a la ingravidez en menos de 30 segundos. La mayoría de las especies tardaban al menos 5 minutos en dejar de girar sin control. El ejercicio continuó, y el rendimiento de Blake no hizo más que mejorar. Usaba escombros como cobertura, calculando cambios de trayectoria que impresionaron incluso a los cadetes apiranos que observaban desde la plataforma de observación. Arian demostró una percepción espacial que rozaba la precognición. Cuando un enemigo holográfico apareció tras él, Blake lo percibió sin darse la vuelta, agachándose en el momento justo. Presumido, pequeño primate, Vestile decidió que era hora de intervenir personalmente. Se lanzó a la simulación con la facilidad de la práctica.
6 extremidades trabajando en perfecta coordinación para impulsar su corpulencia acorazada a través de la gravedad cero. Vestal había entrenado en estas condiciones durante décadas. Su exoesqueleto podía soportar impactos que pulverizarían especies más blandas. Era hora de recordarles a todos porque los krilianos eran considerados depredadores ápice. Blake, demuestra una posición defensiva adecuada cuando te enfrentes a un oponente superior. El rugido de batalla de Vestoval resonó por la bahía de entrenamiento mientras acortaba distancias. Con una velocidad aterradora, el humano se giró para encararlo, aún moviéndose con esa gracia inquietante. Sin pánico, sin vacilación, solo una evaluación serena de la amenaza inminente. Blake sonrió, lo cual era o coraje o completa estupidez. «Señor». «Sí, señor», respondió Blake, adoptando una postura defensiva que parecía casi competente. «¿Casi?» «Sí, casi». Vestau atacó con el tipo de llave de sujeción que había sometido a innumerables combatientes enemigos en 3 zonas de guerra diferentes. La técnica kriliana estándar, diseñada para criaturas con la densidad ósea y el refuerzo muscular adecuados. Envolvió sus brazos principales alrededor del torso de Blake y aplicó presión gradual al brazo derecho del humano, girándolo en una llave de sumisión que obligaría a la rendición a cualquier oponente razonable. El chasquido se escuchó en toda la bahía de entrenamiento. El radio y los únicos huesos de Blake se rompieron con un sonido como de leña quebrada. El crujido resonó en las paredes con una claridad enfermiza. El brazo del humano se dobló en un ángulo que desafiaba la anatomía. Su mano señaló de repente en direcciones que las manos nunca debieron señalar. Vestile lo soltó de inmediato, flotando hacia atrás en gravedad cero mientras la conmoción recorrió su sistema nervioso. En 30 años de entrenamiento de combate, jamás le había roto los huesos a un cadete durante una demostración básica de contención. Su técnica era perfecta, su aplicación de presión, la de un manual. La misma llave que apenas incomodaba a los jóvenes krilianos acababa de destrozar la estructura ósea humana como si fuera cristal. Emergencia médica. Emergencia médica y base de entrenamiento 7. Los sistemas automatizados respondieron a las lecturas biométricas de Blake antes de que Vestel pudiera siquiera procesar lo sucedido. Pero Blake simplemente miró su brazo destrozado con leve curiosidad. Dijo el humano con voz perfectamente tranquila a pesar de que los fragmentos de hueso eran claramente visibles a través de la manga rasgada de su uniforme. Eso es nuevo. Las mandíbulas del nuevo Vestau chasquearon incontrolablemente mientras su cerebro intentaba procesar la reacción de Blake. El humano examinaba su propia fractura compuesta como si fuera un ejercicio de entrenamiento medianamente interesante. Sin gritos, sin conmoción, sin señales de la respuesta traumática que debería haber acompañado a una lesión tan catastrófica. Cadete Blake está gravemente herido. Vestau se encontró diciendo lo obvio, con su voz normalmente autoritaria. Un leve crujido. Sí, señor, noté, respondió Blake con el mismo tono que usaría para comentar sobre el clima. ¿Debo continuar el ejercicio o esperar al médico? Continuar el ejercicio con 2 huesos rotos y daño tisular visible. Vestile había entrenado soldados de 47 especies diferentes, y ninguno de ellos habría permanecido consciente después de ese nivel de trauma, y mucho menos habría pedido continuar el entrenamiento. Drones médicos de emergencia invadieron la bahía de entrenamiento, sus escáneres ya analizando las heridas de Blake. La voz de la doctora Mera Stone crepitó por el sistema de comunicación, aguda y con urgencia profesional. En el comandante Vestau. ¿Qué le pasó a mi paciente? Inmovilización estándar. Vestau respondió débilmente, sin dejar de mirar el brazo destrozado de Blake. Técnica básica. Nada excesivo. Nada excesivo. La voz de la doctora Stone se elevó una octava. Tiene fracturas expuestas en 2 huesos, daño grave en los tejidos blandos y probable traumatismo nervioso. ¿Cómo es que eso no es nada excesivo? Blake eligió ese momento para hablar,
con una voz aún anormalmente tranquila. Doctor, en realidad no es tan grave. He tenido lesiones peores por actividades recreativas. ¿Actividades recreativas? ¿Actividades recreativas? La visión del mundo de Vestile comenzó a resquebrajarse. ¿Qué clase de especie consideraba recreativas estas lesiones? Mientras los drones médicos elevaban a Blake hacia la zona de emergencias, el humano se despidió con la mano funcional. Gracias por la sesión de entrenamiento, comandante. Mañana a la misma hora. Bestow flotaba en gravedad cero, rodeado por el repentino silencio de una zona de entrenamiento llena de cadetes alienígenas que acababan de presenciar algo sin sentido evolutivo. A lo lejos, podía oír a Blake charlando distendidamente con el equipo médico sobre si tenían analgésicos más fuertes disponibles por si acaso. Lo más inquietante es que Blake parecía genuinamente decepcionado de que el ejercicio de entrenamiento hubiera terminado antes de tiempo. La zona médica estalló en un caos controlado mientras los equipos de emergencia se agolpaban alrededor de la cápsula de Blake. Bestow observaba por la ventana de observación, con sus ojos compuestos fijos en las lecturas que no tenían ningún sentido. El ritmo cardíaco del humano se mantuvo estable, la presión arterial normal, las hormonas del estrés apenas elevadas. Según todas las bases de datos médicas del registro galáctico, Blake debería haber estado catatónico por el shock. En cambio, le preguntaba al Dr. Stone si la cápsula médica tenía sistemas de entretenimiento. Comandante Bestoval, preséntese inmediatamente en la cámara 3 del tribunal. La voz del teniente Kingsmoor crepitaba a través de su implante de comunicación con precisión burocrática. Se están presentando cargos por fuerza excesiva y peligrosidad para cadetes. Perfecto. Simplemente perfecto. 30 años de historial de servicio impecable. Y ahora se enfrentaba a medidas disciplinarias porque, al parecer, los humanos estaban hechos de papel de seda y delirios. El camino a la cámara del tribunal le dio tiempo a Vestal para observar la reacción del escuadrón humano ante la lesión de sus compañeros. Esperaba rabia, exigencias de justicia, tal vez incluso amenazas de violencia. Lo que recibió, en cambio, fue mucho más inquietante. Típico de Blake, murmuró la cadete Park, sacudiendo la cabeza con lo que parecía ser una exasperación cariñosa. ¿Recuerdan aquella vez que se rompió 3 costillas practicando escalada recreativa y terminó la ruta de todos modos? ¿O cuando se dislocó el hombro jugando a ese deporte humano demencial? Añadió Torres. ¿Cómo se llamaba? Rugby siguió jugando otros 20 minutos antes de mencionar que le dolía. No estaban enojados. Ni siquiera sorprendidos. Hablaban de la catastrófica lesión de Blake como si fuera una molestia menor, compartiendo historias de incidentes similares con un tono informal, generalmente reservado para hablar de preferencias culinarias. Disculpe, interrumpió Vestal, mientras su traductor luchaba con su tono incrédulo. ¿Insinúa que su especie sufre lesiones graves con frecuencia durante sus actividades de ocio? Park lo miró como si le hubiera preguntado si el agua mojaba. ¿Ha visto deportes recreativos humanos? Literalmente inventamos actividades diseñadas específicamente para causar traumas controlados. Esquí, surf, artes marciales mixtas, montañismo extremo. Romperse huesos es prácticamente un rito de paso. Pero esto era entrenamiento de combate. Bestow protestó. Disciplina militar, no recreación. Torres rió, un sonido que de alguna manera transmitía diversión y lástima. Comandante, con todo respeto, el entrenamiento militar humano hace que su fuerza excesiva parezca un ejercicio de calentamiento. Tenemos sargentos instructores que considerarían romperse un brazo el primer día como una señal de ser demasiado blandos. La audiencia del tribunal duró exactamente 12 minutos. 12 minutos de Vestal explicando el estándar. Técnicas de contención crillanas ante un panel de jueces que claramente lo consideraban mentiroso o incompetente. Su defensa de los procedimientos normales de entrenamiento sonó cada vez más débil cuando la evidencia demostró que había reducido a un cadete a estado de emergencia médica durante la instrucción básica. Comandante,
en su opinión profesional, ¿fue la fuerza que aplicó excesiva para la fisiología humana? Pregúntele a la jueza almirante Cross. Su tono sugería que ya sabía la respuesta. Apliqué la técnica estándar, repitió Bexile por cuarta vez. La misma presión que causa una pequeña incomodidad a otras especies aparentemente rompe huesos humanos. Entonces, admite que no adaptó sus métodos a las limitaciones conocidas de la anatomía humana. Las mandíbulas de Bestau crujieron de frustración. No me informaron de que los humanos fueran tan frágiles. Mi material informativo sugería que eran capaces de un entrenamiento militar estándar. Los jueces intercambiaron miradas que revelaron su opinión sobre su competencia. Sin embargo, antes de que pudieran emitir su fallo, el sistema de comunicación de la enfermería cobró vida. Panel del tribunal, habla el Dr. Stone. Mi paciente solicita dirigirse a la audiencia. La voz de Blake se escuchó por los altavoces con una claridad cristalina, aparentemente, sin dolor, medicación ni trauma, solicitando respetuosamente permiso para hablar en nombre del comandante Bestau. La lesión se encontraba dentro de los parámetros aceptables para los estándares de entrenamiento humano. Bestau sintió que su visión del mundo se resquebrajaba un poco más. El humano lo defendía sentado en una cápsula médica con 2 huesos rotos y una cirugía reconstructiva programada para la mañana siguiente. Cadete Blake sufrió fracturas abiertas en el radio y el cúbito. ¿Cómo es esto aceptable?, preguntó el juez almirante Cross. Mamá, me he roto los mismos huesos 2 veces antes en actividades civiles. Una vez mientras aprendía a patinar. Otra vez durante un partido amistoso de fútbol. Esta vez, en realidad, me dolió menos porque la técnica del comandante Bestile fue limpia y precisa. Sin fracturas espirales ni daños en los ligamentos. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Bestau miró fijamente el panel de comunicación, intentando asimilar la idea de que los humanos se infligieran a sí mismos lesiones peores que las que él había logrado durante el entrenamiento de combate profesional. El comandante Bestile es un excelente instructor, continuó Blake. Solicito que se retiren todos los cargos y que el entrenamiento continúe según lo programado. Con permiso, me gustaría volver al servicio activo en cuanto los huesos se solidifiquen correctamente. Los jueces se miraron con expresiones que sugerían que empezaban a comprender algo profundamente inquietante sobre la psicología humana. La sala del tribunal se había convertido temporalmente en lo que solo podía describirse como un seminario improvisado de terror psicológico. La voz de Blake seguía emanando de los oradores médicos con el alegre entusiasmo de quien habla de sus aficiones favoritas en lugar de catalogar la autodestrucción sistemática. Si crees que romperse 2 huesos es excesivo, deberías ver el entrenamiento militar básico humano, dijo Blake, aparentemente ajeno al creciente silencio entre los jueces alienígenas. Tenemos algo llamado la Semana del Infierno, donde los instructores empujan deliberadamente a los reclutas más allá de sus límites físicos y mentales. Hipotermia por privación de sueño, cargando troncos que pesan más que tu peso corporal a través de pistas de obstáculos diseñadas para causar lesiones. Los ojos compuestos de Bestile se fijaron en el orador con la fascinación horrorizada que suele reservarse para observar desastres naturales. Blake. Seguramente estás exagerando para causar efecto. Oh, no, señor. Apenas estoy empezando. La voz de Blake transmitía genuino entusiasmo. Los sargentos de instrucción humanos consideran que es un día tranquilo si nadie requiere atención médica. Hacen que los reclutas se arrastren por el barro bajo munición real, escalen muros cubiertos de alambre de espino y realicen ejercicios de combate hasta que alguien se desmaya por agotamiento. La jueza almirante Cross se inclinó hacia adelante en su silla, con una expresión que sugería que alguien intentaba procesar información que violaba varias leyes de la naturaleza. Y esto se considera un procedimiento estándar normal. Lo llamamos formación de carácter. Los programas de entrenamiento realmente intensos incluyen ejercicios de supervivencia donde los reclutas son abandonados en entornos hostiles con suministros mínimos.
Marchas forzadas que duran días sin dormir y entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo donde las fracturas son el resultado esperado, no accidentes. La voz de Taus intervino desde la galería de observación. Black se está haciendo modesto. Pasó por el entrenamiento de marines antes de unirse al programa de intercambio de la academia. Háblales del crisol. Ah, claro. El crisol es un ejercicio de campo de 54 horas con mínima comida y sueño, llevando equipo de combate completo a través de un terreno diseñado específicamente para poner a prueba los límites de la resistencia humana. La mayoría de los reclutas pierden peso significativamente, sufren múltiples lesiones y experimentan lo que otras especies considerarían un trauma psicológico. Hacemos esto con jóvenes de 18 años y lo llamamos requisitos de graduación. El juez Sapiriano, conocido por la compostura estoica de su especie, se estremeció. Someter a sus jóvenes a tortura como parte del programa educativo. Preferimos pensar que los prepara para la realidad, respondió Blake con el tono desenfadado de quien explica cómo operar maquinaria básica. La guerra humana implica condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas en cuestión de horas. Necesitamos soldados que puedan funcionar con huesos rotos, pérdida de sangre severa y agotamiento total. Así que practicamos esas condiciones hasta que se vuelven rutinarias. Bestow sintió un cambio fundamental en su comprensión del universo. Cadete, ¿qué consideran los humanos actividades recreativas? Ah, esa es la parte divertida. Inventamos deportes diseñados específicamente para causar violencia controlada. El fútbol americano implica colisionar intencionalmente con oponentes a alta velocidad con protección mínima. Los jugadores sufren conmociones cerebrales, fracturas de costillas y daños articulares con frecuencia. Los jugadores profesionales promedian 3 lesiones importantes por temporada y consideran este riesgo aceptable para el entretenimiento. Entretenimiento. La voz del teniente Kingsmoor se quebró ligeramente. Totalmente. También tenemos el boxeo, cuyo objetivo es causar un traumatismo cerebral al oponente hasta que pierda el conocimiento. Las artes marciales mixtas combinan múltiples disciplinas de combate con el objetivo de forzar la sumisión mediante la manipulación articular o la restricción sanguínea. La lucha libre implica intentar dominar físicamente a los oponentes mediante un apalancamiento superior y una tolerancia al dolor superior. La voz de Park se unió a la conversación desde la galería. No lo olviden. Deportes extremos. Los humanos literalmente se lanzan desde acantilados con alas de tela, surfean olas que pueden matarte al instante y escalan montañas en condiciones que congelarían a la mayoría de las especies. A esto lo llamamos pasatiempos. Para ponerlo en perspectiva, Blake continuó, el comandante de lesiones, Bastille, me otorgó rangos entre un pequeño accidente de esquí y un típico partido de rugby de fin de semana en la escala de dolor humano. He tenido lesiones peores practicando skate, escalada en roca y carreras de motos recreativas. Todo lo que los humanos hacemos recreativamente parece diseñado para causar lesiones, observó la jueza almirante Cross, con la voz monótona de alguien cuya visión del mundo se derrumbaba. Bueno, sí, nos aburrimos fácilmente, así que inventamos actividades que simulan peligro mortal para entretenernos. Puenting, paracaidismo, rafting, buceo en cuevas, escalada en roca en solitario libre. Cuanto más probable sea que nos mate, más divertido lo consideramos. Torres añadió amablemente, tenemos programas de televisión donde los humanos compiten para ver quién soporta el mayor castigo físico, carreras de obstáculos diseñadas por sádicos, desafíos de supervivencia en entornos letales y competiciones donde los concursantes se infligen dolor deliberadamente a cambio de premios. El silencio en la sala del tribunal se prolongó durante largos instantes. Bestel podía oír su propia respiración, el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y lo que sospechosamente parecía el suave gemido de uno de los jueces. En resumen, el juez almirante Cross dijo, poco a poco, los humanos consideran el trauma físico severo como entretenimiento recreativo,
Utilizan la tortura sistemática como metodología educativa y diseñan deportes competitivos en torno al principio de causar el máximo daño a los participantes. Es un resumen bastante acertado, confirmó Blake alegremente. Aunque lo hagas parecer peor de lo que es, también tenemos pasatiempos no violentos como el alpinismo extremo y el buceo en aguas profundas en entornos que pueden matarte si falla el equipo. Esos no son pasatiempos no violentos, protestó Vestau. Son intentos de suicidio elaborados. Solo si las haces mal, respondió Blake con la confianza despreocupada que sugería que había comprobado personalmente esta teoría varias veces. 48 horas después, Bastille se encontraba en la plataforma de entrenamiento 7, contemplando lo que solo podía describirse como una violación fundamental de todo lo que entendía sobre la recuperación de lesiones. Blake entró en las instalaciones con un soporte mecánico que parecía pertenecer a un exoesqueleto de combate de su brazo derecho, encapsulado en una estructura de puntales de titanio y servomotores. Cadete Blake, reportándose al servicio, señor. La voz de Blake transmitía el mismo entusiasmo nítido que había mostrado antes de que le destrozaran los huesos sistemáticamente. El médico me autorizó al entrenamiento activo con modificaciones del equipo. Las modificaciones del equipo. Las mandíbulas de Bastille chasquearon involuntariamente al procesar esta frase. La mayoría de las especies requieren semanas de recuperación de fracturas menores. Blake había regresado al servicio activo con lo que equivalía a una mejora cibernética injertada en la zona de la lesión. Cadete, sufrió fracturas expuestas hace 2 días. Vestau habló lentamente, esperando que mencionar hechos obvios le devolviera algo de realismo a la situación. Tenías los huesos rotos. Los vi. Hacían ruidos desagradables. Sí, señor. Frenos limpios y en buen estado. El doctor Stone dijo que la reparación era de manual. El soporte me da mayor fuerza de agarre y mejor palanca para maniobras de combate. Blake flexionó sus dedos mecánicos con evidente satisfacción. Esperaba que pudiéramos continuar con el entrenamiento de inmovilización del martes. Continuar el entrenamiento que lo había llevado a una unidad médica. Blake quería repetir el mismo ejercicio que le había provocado una falla ósea catastrófica. Al parecer, lo veía como una oportunidad de aprendizaje más que como una experiencia traumática. ¿Quieres practicar la técnica que te rompió el brazo?, le preguntó Vestau a su traductor, que tenía dificultades para asimilar el concepto. Totalmente. Creo que ahora entiendo dónde me equivoqué. Mi posición estaba un poco desviada cuando aplicaste la palanca, lo que concentró la tensión en mi radio en lugar de distribuirla adecuadamente con una mejor técnica. Debería poder resistir la inmovilización durante al menos 3 o 4 segundos más antes de que se produjera un fallo estructural. Fallo estructural. Blake hablaba de sus propios huesos como si fueran componentes de ingeniería con tolerancias de fallo aceptables. Bastille sentía que su visión del mundo se resquebrajaba a lo largo de nuevas líneas de fractura. Los demás cadetes alienígenas se habían reunido para observar, atraídos por una curiosidad morbosa y la fascinación horrorizada que suele reservarse para observar colapsos estelares. El regreso casual de Blake al entrenamiento tras un traumatismo médico grave se había convertido en chismes de la estación. Se corría el rumor por la academia de que los humanos trataban las fracturas compuestas como inconvenientes menores. Muy bien, dijo Vestel, decidiendo que quizás demostrar de nuevo las limitaciones humanas podría restaurar cierta sensación de orden natural. En posición defensiva, Blake se colocó con fluida precisión, su soporte mecánico vibrando suavemente mientras los servomotores se ajustaban a sus movimientos. En todo caso, su posición parecía más estable que antes. La mejora cibernética proporcionaba una retroalimentación que la biología pura no podía igualar. Bastille aplicó la misma llave de contención, la misma técnica que había roto huesos humanos como si fueran yesca. El brazo mejorado de Blake resistió con fuerza mecánica, obligando a Bastille a aumentar la presión más allá de la que había usado el martes. La postura humana se mantuvo firme, su equilibrio perfecto, su respiración controlada.
Excelente técnica, señor. Blake comentó conversacionalmente mientras estaba atrapado en una llave de sumisión que debería haberle causado un dolor insoportable. Puedo sentir dónde están los puntos de apoyo ahora. ¿Podría aumentar la presión un 15% más? Quiero probar los límites estructurales del soporte. Aumente la presión. Blake le estaba pidiendo a Vestile que aplicara más fuerza a un brazo que había sido reconstruido quirúrgicamente 2 días antes. El humano quería experimentar con la misma técnica que lo había hospitalizado, tratándola como una oportunidad de investigación científica. Vestile soltó la llave y retrocedió, mirando a Blake con algo parecido a un temor existencial. Cadete, ¿siente dolor? Algo de molestia en las zonas de tejido blando, pero nada significativo. El soporte mecánico distribuye la tensión mucho mejor que la estructura ósea biológica. De hecho, estoy haciendo mejor ahora que antes de la lesión. Blake rotó su brazo mejorado experimentalmente. ¿Le gustaría probar el ejercicio en gravedad cero? Creo que la asistencia mecánica me dará un mejor control espacial. Mejor control espacial. Blake hablaba de la mejora cibernética inducida por lesiones como si fuera una mejora de entrenamiento. Alrededor de la plataforma de observación, los cadetes alienígenas susurraban entre sí con expresiones que sugerían que estaban presenciando algo que violaba varias leyes naturales. ¿Permiso para hablar libremente, señor?, preguntó Blake. Concedido, respondió Bestow débilmente. Quiero disculparme por la aparente fragilidad de mi especie durante los procedimientos de entrenamiento estándar. Entendemos que la densidad ósea humana es inferior a la de la mayoría de las especies galácticas y agradecemos su paciencia mientras nos adaptamos a las técnicas militares adecuadas. Si les sirve de ayuda, la mayoría tenemos amplia experiencia en el manejo de lesiones gracias a nuestras actividades recreativas. Disculpe. Blake se disculpaba por ser demasiado frágil para soportar el entrenamiento normal, mientras estaba allí de pie con una mejora cibernética en el brazo que lo hacía más fuerte que antes de la lesión. El humano trataba sus propias limitaciones biológicas como un defecto personal que requería corrección mecánica. El cadete Torres ha estado practicando las mismas llaves de sujeción con el escuadrón Altarión, continuó Blake. Ha logrado resistir casi 6 segundos antes de sufrir un fallo óseo. Esperamos alcanzar tiempos de resistencia de 8 segundos para la próxima semana mediante una mejor técnica y acondicionamiento. Fallo óseo. Consideraban el inevitable daño esquelético como una métrica de entrenamiento, midiendo el éxito según el tiempo que podían retrasar su propia destrucción biológica. Los Bestow se dieron cuenta, con creciente horror, de que los humanos veían sus propias limitaciones físicas no como restricciones, sino como problemas de ingeniería que debían resolverse mediante técnicas superiores. Tecnología y tolerancia al dolor. Por supuesto, si los procedimientos de capacitación estándar continúan causando una lesión excesiva, estamos preparados para recomendar que los cadetes humanos reciban refuerzo cibernético. Antes de comenzar la instrucción de la academia, agregó Blake de manera útil. Tenemos una amplia experiencia con prótesis de combate de nuestros conflictos militares. Prosthetics de gato. Como si reemplazar las partes del cuerpo dañadas con alternativas mecánicas fuera el mantenimiento de rutina en lugar de la cirugía de vida. El comandante Vestoval se sentó en sus cuartos a las 0:30 hora de la estación, mirando el informe más inquietante que había tenido que someterse a un alto mando galáctico. El documento brillaba en su terminal personal como una acusación de todo lo que pensaba que entendía sobre la guerra, la psicología y la naturaleza básica de las especies civilizadas. Asunto: evaluación estratégica inmediata, psicología del combate humano e implicaciones tácticas. Comenzó a escribir con garras temblorosas. Clasificación: análisis de amenazas existenciales. Las palabras se sintieron inadecuadas. ¿Cómo se explica al liderazgo militar que la humanidad había creado accidentalmente la fuerza de lucha psicológicamente más aterradora en el espacio conocido al tratar el trauma de dientes físicos severos como entretenimiento recreativo?
Después de una observación extensa de las metodologías de entrenamiento humano y los patrones de respuesta al dolor, debo informar que nuestra evaluación inicial de las capacidades militares humanas fue catastróficamente incorrecta. Lo que interpretamos como debilidad biológica es en realidad una forma de guerra psicológica tan avanzada que los humanos parecen estar conduciendo inconscientemente. Bestau hizo una pausa, observando a través de su ventana mientras Blake dirigía a un grupo de cadetes humanos a través de ejercicios matutinos en las principales instalaciones de entrenamiento de la estación. El brazo cibernético del humano se movió con precisión mecánica al demostrar la contención exacta que se había roto los huesos. Su audiencia tomó notas con el entusiasmo de los estudiantes que aprenden valiosas habilidades para la vida. Los humanos no experimentan dolor, lesiones o trauma físico como lo hacen otras especies. De alguna manera han evolucionado más allá de los instintos normales de autoconservación y tratan el daño corporal catastrófico como inconvenientes menores a superar a través de una tecnología superior y una determinación obstinada. Esto representa una violación fundamental de la psicología de combate estándar. Había pasado 3 días investigando actividades recreativas humanas a través de la base de datos galáctica. Los resultados se leen como un catálogo de elaborados intentos de suicidio que los humanos realizaron por diversión. Escalada de rocas sin equipo de seguridad, saltando de aviones con paracaídas de tela, olas de surf que podrían matar, pero los vehículos de carreras a velocidades garantizadas durante las lesiones durante los accidentes. Recomendación: reevaluación estratégica idiota de los niveles de amenaza humana. Cualquier especie que considere el desmembramiento de la construcción del carácter no debe subestimarse bajo ninguna circunstancia. La doctrina militar humana parece estar basada en la suposición de que sus soldados sufrirán heridas graves. Y continúa peleando de todos modos. La puerta intervino, interrumpiendo su informe. Blake entró, todavía usando su mejora de brazo mecánico y llevando lo que parecía ser una carpeta de recomendación. «Comandante, quería agradecerle personalmente», dijo Blake, su voz con una verdadera gratitud. «El accidente de entrenamiento me ayudó a identificar varias debilidades en la estructura ósea humana que ahora estamos abordando a través de programas de acondicionamiento mejorados». Debilidades. Blake estaba discutiendo su brazo destrozado como un punto de datos útil para mejorar la durabilidad humana. «Cadete, he recibido sus órdenes de promoción», dijo Vestilile, señalando a su terminal. «Felicitaciones por su avance al instructor de capacitación senior». Aparentemente, el alto mando quedó impresionado por su enfoque innovador para la recuperación de lesiones y la adaptación táctica. La cara de Blake se iluminó con el tipo de alegría la mayoría de las especies reservado para evitar la muerte. «Eso es una noticia maravillosa. He estado desarrollando nuevos protocolos de capacitación basados en nuestra sesión. ¿Le gustaría ver los datos preliminares sobre técnicas optimizadas de fractura ósea? Técnicas optimizadas de fractura ósea». Blake había convertido su emergencia médica en un proyecto de investigación para mejorar la metodología de capacitación humana. «Eso no será necesario», Bexile respondió rápidamente. «También he recibido mis nuevas órdenes de asignación. Transfiere al sector de defensa andromediano a partir de inmediato». «¿Te vas?» Pero recién estábamos comenzando con la integración avanzada de la medicina de combate. Blake parecía genuinamente decepcionado. Los otros instructores humanos esperaban aprender sus técnicas de restricción. Torres lograr un tiempo de resistencia de 7 segundos antes de la falla estructural, y Park quiere probar las aplicaciones de apalancamiento en diferentes densidades óseas. Los ojos compuestos de Bestau se fijaron en Blake con algo que se acerca asombrado. «Cadete, ¿entiendes lo que acabas de decir? ¿Que estamos haciendo un excelente progreso en el entrenamiento de tolerancia a daños? Usted está discutiendo su propia especie, destrucción ósea sistemática como un plan de estudios de entrenamiento». Pero Blake asintió con entusiasmo. «Exactamente. Hemos identificado puntos de interrupción óptimos, protocolos de recuperación y opciones de mejora mecánica. Dentro de 6 meses,
Deberíamos poder predecir cargas de falla precisas para diferentes estructuras anatómicas humanas. Va a revolucionar la preparación del combate. Después de que Blake se fue, Bestow regresó a su informe con una nueva urgencia. Anexo personal. He pasado 30 años entrenando a los soldados más peligrosos de la galaxia. Tengo espíritus rotos, rompí la confianza y reducí los orgullosos guerreros a los cadetes temblorosos. El cadete humano Blake me agradeció por romperse el brazo y pidió sesiones de entrenamiento adicionales. Ha sido promovido por tratar su propia lesión como una oportunidad de aprendizaje. A través de su ventana, pudo ver a Blake demostrando técnicas de combate a un grupo mixto de cadetes alienígenas y humanos. Los humanos practicaron con aparatos mecánicos, discutiendo patrones de lesiones óptimas con el tono casual de ingenieros que resuelven problemas de rutina. Los cadetes alienígenas observaron con expresiones de horror creciente. Recomendación final. Bajo ninguna circunstancia se debe considerar el personal de apoyo o los activos de baja amenaza. Cualquier especie que trate las fracturas compuestas como desarrollo del carácter y tortura sistemática como educación representa una amenaza existencial para el pensamiento militar convencional. Bastille guardó el informe y comenzó a empacar sus pertenencias personales. Su reemplazo llegaría dentro de la semana. Algunos oficiales de cara fresca que probablemente pensaban que los humanos eran solo otra especie de mamal con respuestas estándar del dolor. Casi sintió pena por quien dibujó esa tarea. Recomendación secundaria, agregó en una nota final. Si la humanidad alguna vez decide volverse agresiva, la galaxia debería rendirse de inmediato. Cualquier especie que pueda convertir las emergencias médicas en oportunidades de entrenamiento es demasiado peligrosa para luchar. Fuera de su ventana, Blake estaba enseñando a un cadete sepiriano cómo colocar adecuadamente los huesos para los patrones de fractura óptimos. El alienígena parecía aterrorizado, pero estaba tomando notas de todos modos. Bestow selló su informe y lo presentó al alto mando con el tipo de sombría satisfacción que proviene de advertir a otros sobre los desastres que no creerán hasta que los experimenten personalmente. En algún lugar de la bahía médica de la estación, cuando el Dr. Stone probablemente se estaba preparando para la próxima ola de accidentes de entrenamiento, ya que los humanos continuaron perfeccionando su enfoque sistemático para la autodestrucción como metodología educativa. La parte más aterradora, Blake lo había programado para una cena de despedida, prometiendo demostrar técnicas avanzadas de tolerancia al dolor como entretenimiento.